estos personajes también han tenido dentro de la historia, estamos hablando Mafalda, Snoopy, no sé si el Principito, pero sí han tenido alguna inspiración para videojuegos, Así fíjate, es. porque claro, hoy día los videojuegos están presentes en múltiples plataformas, ha ido avanzando muchísimo esa tecnología, se ha abierto un mercado importante también en nuestro país para la creación de videojuegos, a propósito de la celebración que tuvimos ayer de Super Mario Bros., que sabemos es uno de los juegos más vendidos en la historia. Exactamente, lo comentábamos contigo ayer, ¿cierto? Esta celebración del 10 de marzo, March 10th, Mario, ¿cierto? Y hoy queremos ahondar un poquito más en esta materia junto a Pablo Ortúzar, nos acompaña un experto en videojuegos, pero además director de diseño de juegos digitales en la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Te saludamos, feliz día de Mario, atrasado, ¿cierto? Por favor, me encantaría que me... ¿Partiste con Mario? Partí con Mario, efectivamente. No, yo creo que partí antes, partí en los juegos de arcade, pero el primer juego que tuve como consola en la casa fue el Super Mario Bros. Ahí fue la revolución, yo creo, de los videojuegos, de pasar de esto que abajo nosotros tenemos los Yoko, por ejemplo, claro, a tener hoy día esa opción de tenerlos en la casa, tenerlos en el teléfono. En Hablábamos todos ayer, lados. incluso unos televisores vienen con juegos Totalmente. incluidos. ¿Cómo ha sido la evolución del videojuego y particularmente en Chile? Mira, partamos por el contexto internacional. Yo creo que es inevitable no relacionar tecnología con el avance artístico dentro de esas plataformas tecnológicas. O sea, el hecho que una consola llegue a la casa, estamos hablando 83 en Japón, 85 en Estados Unidos, que fue el Nintendo, tiene que ver con que efectivamente hay una miniaturización de la tecnología, de los circuitos, que permite tener una tecnología barata, cartuchos con juegos que yo puedo cargar en vez de disquetes y puedo llegar al hogar, ¿no? Baja el precio, se vuelve accesible y eventualmente se abre este mercado de los juegos. En Chile, yo calculo que alrededor de unos 15, 18 años que ya se están produciendo juegos originales en Chile. Partimos con la primera empresa en Chile que se llamaba Guanaco, ¿no? Una empresa formada por 3 hermanos, los hermanos Bordeaux, con un inversionista argentino, que después fue cambiando de nombre de dueño hasta que eventualmente, cuento la historia de ellos porque creo que es súper importante, se independizan como ahí Steam. Yo siento que ellos son como la empresa más importante de juegos chilena. Acaban de sacar un juego la semana pasada, precioso, The Mount se llama, para que le echen una mirada. Pero aparte de esa empresa que yo siento que es como la punta de lanza, ha aparecido un mercado súper interesante en Chile de juegos originales, de pequeña escala para plataformas móviles, para Steam, que es como la plataforma de distribución de juegos. Y hay mucho diseñador y desarrollador chileno que está empezando a hacer juegos pequeños independientes para consolas. Y además se ofrecen servicios de producción a empresas externas. Latinoamérica es un mercado muy atractivo, y Chile también, para empresas norteamericanas y europeas que desean desarrollar parte de sus juegos de video fuera del país. Entonces ahí hay un mercado súper interesante que se está abriendo, que quizás no es tan visible. Y pre-pandemia, el gremio que era Video Games Chile hacía un sondeo que habían alrededor de 65 empresas en Chile que producían juegos, y nos hemos convertido además en un país que tiene en este momento 18 carreras de desarrollo de juegos, y la región del Biobío es la segunda región de Chile con más carreras universitarias y técnicas relacionadas al diseño y desarrollo de juegos. O sea, una locura lo que está pasando con la industria del videojuego, mucho más allá del comprarte tu videojuego, tu consola, que llevamos en la Play no sé cuánto, ¿cierto? Y jugar videojuegos. Esto tiene que ver con desarrollo intelectual, profesional. Hay muchos profesionales que desde su área se fueron al mundo de los videojuegos. Eso por un carril, pero por el otro también, y yo creo que aquí vamos a atender quizás a una preocupación existente también en las familias, Pablo. La evolución del videojuego, porque partir con Mario, que era este fontanero que tenía que ir destruyendo estas figuritas, ¿cierto? Y comiéndose esos honguitos y las florcitas que le daba superpoderes, que la máxima adrenalina estaba en saltar y no caerte. Exacto. ¿Cierto? Saltar y no caerse. A lo que tenemos hoy, donde escuchamos también a los niños, a los adolescentes jugar en línea y gritándose, pero es que hasta de lo que se van a morir, ha sido harto el cambio. No, totalmente. O sea, yo creo que lo importante que tiene Mario cuando aparece es que se juntan, volviendo a este avance tecnológico, previo a Mario uno ocupaba una navecita que era un cuadrado, un triángulo. Uno se imaginaba que estaba jugando como con algún personaje o un vehículo. Y Mario, de manera rudimentaria, empieza a presentar como un lenguaje de animación. El personaje salta, los objetos reaccionan como si estuviéramos viendo un cartoon de manera muy primitiva. Y uno lo asocia inmediatamente con un personaje, ¿no? Y claramente con el avance tecnológico y la complejidad de los temas, y se empieza a ampliar también el rango de edad de quienes juegan.
O sea, el jugador promedio ahora tiene en el mundo alrededor de 40 años, ¿no? Ya no son niños. No son niños, o sea, yo partí jugando el 85, tengo 46 ahora, entonces llevo por lo menos jugando unos 30 y tantos años. ¿Y qué es lo que empieza a suceder también? La industria se empieza a especializar. Y efectivamente, ahí contestando un poco tu pregunta, existen varios métodos de clasificación de los juegos para ojalá impedir que niños jueguen juegos que no corresponden a su edad, ¿no? Porque el juego tradicionalmente intenta tratar de crear una fantasía de poder. ¿Y dónde está esa fantasía de poder? En aquellas acciones que yo no puedo hacer en mi vida real, ¿no? Ir a la guerra, ser un superhéroe, conducir un auto súper rápido por calles estrechas, qué sé yo. Y eventualmente empieza a caer también en quizás fantasías de poder que no son tan correctas, como Delito, lo que hace Grand Theft Auto, que es como una serie muy famosa, ¿no? GTA también. Es GTA, claro. Es que ser el Grand Theft Auto, sí. Entonces, y que se vuelven muy famosos también y muy, son muy influyentes culturalmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo siento que la industria ha tomado ciertas salvaguardas para que los niños no jueguen esos juegos, pero creo que también es un ecosistema en donde la familia tiene que estar atenta de qué es lo que ocurre. Porque siempre han habido juegos más violentos. Sí, claro. Totalmente. Porque claro, nosotros pensamos en la época de Mario o cuando veníamos a jugar a los Yoko o en los distintos flippers, ¿cierto? Que existían. Ya estaba el Doble Dragon, por ejemplo. Claro. Que eran estos dos personajes que tenían que literal ir golpeando a quienes aparecían en el juego. Exacto. ¿Cierto? Y después ocupaban también unos palos, nunchakus. Todo lo que podía agarrar. Había violencia, pero da la sensación de que, claro, el desarrollo de la tecnología también permite que sea totalmente explícito. O sea, de verdad, uno de repente siente que está viendo una película más que jugando un videojuego. Se vuelve muy realista. Además empiezan a aparecer los juegos de estrategia donde ya tienes que pensar como si estuvieras en una guerra. Claro. ¿No? Entonces se van mezclando hartos componentes ahí. Claro, yo siento que, claro, en el caso de aquellos juegos que presentan como la guerra de manera estratégica, quizás es difícil, o sea, porque es difícil la violencia tan explícita. ¿Por qué? Porque la estamos viendo a una escala más macro, ¿no? Movemos barcos, aviones, qué sé yo. Es raro verlo a nivel individual. Ocurre más en juegos de disparo como los Call of Duty, los Modern Warfare, Call of Duty Modern Warfare, los Battlefield, ¿cierto? Pero siento que esos juegos también tratan la violencia de una manera como bien impersonal, ¿no? Y hay una cosa que es bien curiosa, que lo leí en un paper el otro día, que se vuelve tan popular dentro de cierto grupo etario como de 14 a 18 años, porque es una de las pocas instancias en donde los adolescentes pueden probarse versus otros adolescentes sin necesidad de probarse en un deporte competitivo, por ejemplo. Entonces, como buscan tratar de superar a otra persona, tratando de generar habilidades de organización y todo. Entonces, también tienen un punto que no es tan que es positivo. Claro. Y ese pensamiento estratégico también, ojalá no se viviera solo reflejado en juegos con violencia o que reflejen la guerra, pero es un elemento esencial en el diseño del juego, el que el jugador pueda en su mente predecir y proponer qué es lo que viene a futuro en los próximos niveles o las acciones que él tiene que hacer. Claro, sí, es como un arte también el diseñar un juego, el hacerlo, pero claro, el control parental debe estar en todo, partiendo por Totalmente, el celular, claro, por ejemplo, que lo hemos conversado en otras instancias, pero claro, acá se ha abierto un mercado importante. La otra vez estuvimos con Carlos Stokle hablando sobre la música de videojuegos, cómo se trabaja, es todo un mundo también, y claro, se van creando estos submundos dentro del mundo, porque hoy día cuando nos decían cuando chicos a nosotros, ¿para qué vas a estar jugando eso si no te va a llevar a nada? Mira, te lleva Pablo. a ser profesor, por ejemplo. A pero ser hoy el día director está de la llevando carrera. adolescentes a participar en equipos que disputan torneos, Claro. están ganando mucho dinero. Bueno, aquí está el algunos torneo de ellos. LOL. Sí, por ejemplo, El hay mundial. campeonatos que tienen y que los contratan de otras partes del mundo, incluso son seleccionados, en fin, hay todo un mercado ahí. Apareció el mercado del YouTube, del streamer. Twitch, el streamer también que fue creciendo. Claro, antes uno iba a buscar las claves a las revistas que habían. Claro. Hoy día hay que ir a buscarlo en otros lados. ¿Cómo está eso también? Y ese desafío de la industria también, y claro, no dejando de lado la actividad física para los niños y adolescentes que a lo mejor quieren ser jugadores de estos equipos, porque también hay un tema ahí. ¿Cómo se aborda Claro, eso? yo creo que, o sea, tenemos que afrontar la realidad de que año 2025 probablemente el primer contacto con un teléfono, con internet y con un juego ocurre al mismo tiempo, ¿no? Es verdad. Cuando el papá le pasa el teléfono a un chico de 4 años, 5 años, ojalá que no, pero cuando se lo entregan, inmediatamente tuvo contacto con internet, con un supercomputador, nuestros teléfonos son supercomputadores, y con un juego de video. De ahí para adelante, qué juegos juegue o cómo se relaciona con esos juegos va a tener que ver un poco también con cómo es el control de la familia, ¿no?
inevitablemente las empresas grandes que desarrollan juegos están buscando tu atención. Hay un recurso que es la atención del jugador. Y tenemos que pelearnos esa atención con otros juegos. Entonces yo, para hacerlo atractivo, trato de colocar ciertas mecánicas o ciertos incentivos para que esto sea atractivo. Hay otro fenómeno que tiene que ver con lo que tú mencionas, de esto que se amplía, que no es solo la producción y la venta del juego, es todo el ecosistema en torno al juego. Yo creo que el mayor ejemplo son estas ferias que se hacen, por ejemplo, como en el Suractivo, ¿no? En donde hay gente, claro, en donde la gente se disfraza de cosplayer, ahí hay un mercado, la gente, hay bandas que tocan los covers de la música, y hay gente que sencillamente va a jugar incluso juegos que no son nuevos, pero para jugarlos en público, ¿no? Y desde el punto de vista del diseñador, ahora uno se pone en la posición de que mi juego va a ser jugado en vivo. Claro. No está en el living, no está en el dormitorio, no está cuando estoy en la micro jugando en el celular. Tengo una audiencia que está jugando mi juego. Y ha aparecido este mercado, que es muy curioso, yo lo veo, yo soy de una generación donde yo jugaba en privado, en donde la gente le gusta ver a otra gente jugar. Claro. Y qué es lo que hace dentro del juego o cómo aborda el juego, ¿no? Que es un mercado gigantesco de streamers, hay streamers famosísimos, streamers que se han convertido hasta ahora casi en streamers políticos que venían del juego. Y millonarios también. O sea, hay un montón de plata, de contratos, etcétera, etcétera. Y finalmente es la cultura del juego, lo que nosotros llamamos generalmente la cultura gamer, ¿no? Yo creo que la industria lo está abordando de esa manera. O sea, el juego va a salir en vivo, la gente lo va a jugar en vivo, tengo que estar preparado a que eventualmente todo funcione, me critiquen, lo disfruten y claro. Sí, hoy día hay mucho más que analizar, aparte en un videojuego que antes. O sea, claro, pensando en los streamers, hay uno que es más cercano a edad conmigo, por ende es más de la generación millennial, ¿cierto? También contigo porque están en los 40, así que estaba entre los dos. Yeah. Y ahí lo interesante es que, como es un creador audiovisual, además, estoy hablando del César Huispe, claro. ¿cierto? Que crítico de cine, de producciones audiovisuales, de televisión, además de ser un fanático de los videojuegos. Entonces él también analiza la narrativa del juego. Más allá de, en la práctica, qué tan entretenido es o no jugarlo, qué tan intuitivo es, qué tanto te permite explorar, ¿verdad? Sino que la narrativa, porque hoy día de verdad uno ve un videojuego y parecen películas. Una historia, claro. Tiene personajes, hay desarrollo de personajes, hay historias que están detrás. ¿Cómo olvidar Resident Evil, por ejemplo, que dio para una película y una saga de películas, ¿no? Con esta historia de la ciudad, de Umbrella, de esta industria, etc. Desde ahí, ¿cuántos profesionales hoy día son afines con la industria del videojuego? ¿En Chile, ponlo tú? Por ejemplo. Ya. Mira, voy a ser bien autorreferente a nuestra carrera, a la carrera de diseño de juegos digitales. Dos cosas. Primero, los juegos de video no necesariamente deben tener una historia para funcionar, ¿no? Claro. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Que el jugador está acostumbrado a tener una historia en un juego y habla del lore. Es el término que ocupan los chicos ahora, como el lore, la sabiduría en torno al juego, la historia en torno al juego. Ay, lore, claro, el lore. Eso es. Vamos aprendiendo términos juveniles. Que es como todo el contenido narrativo que posee un juego, que no necesariamente está verbalizado por un personaje, está en notitas del libro, en objetos que voy encontrando, en descripciones de las cosas. Eso le llaman el lore. Nosotros, sabiendo que efectivamente los juegos deben poseer un cierto elemento narrativo para hacerlos más atractivos, por ejemplo, nuestros estudiantes pasan por dos asignaturas, una de storytelling, donde aprenden todas las bases para contar historias lineales y no lineales. Porque el juego de video, a diferencia de un libro o de una película, yo puedo tomar decisiones éticas, puedo tomar decisiones morales y eventualmente el jugador, más allá de las mecánicas de juego básicas, tiene una carga en su cabeza de cómo debe guiar la historia, para bien o para mal, ¿no? Hay veces que hay finales desastrosos, finales muy positivos. Y por otro lado tienen un taller de producción de juegos narrativos, en donde ellos van a tener que desarrollar al menos 2 o 3 juegos, RPG, Role Playing Games, juegos de rol que normalmente se conocen, y además novelas visuales, que es un formato también de juego narrativo muy popular ahora, ¿no? Entonces, es parte necesaria, siento yo, de un juego moderno. Las plataformas lo permiten, los jugadores lo requieren, quieren tener una historia, quieren comprometerse con las decisiones dentro de un juego. Porque incluso Mario, a propósito de lo que pasó ayer, ¿cierto? Tiene una historia. Totalmente, claro. O sea, está la princesa Peach, están los personajes, los villanos de Mario, Koopa, entre otros. O sea, hay historia, por algo hay película también. Y ahí aprovechando ese lado, ¿por qué, por ejemplo,
Mario es tan querido en el mundo? Tanto para Mario. personas que no juegan, pero lo conocen. Hay todo un mercado. ¿Cómo se logra que un juego se transforme en algo casi genérico, por ejemplo? Cultura pop. Exactamente. Sí, un personaje adorable, Mario. Sí, pues Claro, están todos. yo creo que es porque si tú le preguntas a la mayoría de las personas cuál fue su primer juego de video, para mi generación va a ser Super Mario, el Super Mario 1. Y la mayoría de la gente, por ejemplo, que está alrededor de los 30, 33, su primer juego fue, por ejemplo, el Super Mario 3, Sí. que es de Nintendo también, o el Super Mario World, que primero como juegos marcaron un hito, eran juegos que en verdad la rompieron, eran muy innovadores, visualmente eran muy atractivos, y segundo se transforma en esta primera experiencia generacional que a su vez yo le transmito a otra persona. Yo lo transmitiría a mi hijo, a mi sobrino eventualmente, para que, oye, ten esta primera experiencia de juego. Aparte no son juegos violentos, son juegos agradables, la historia es universal, ¿no? Mario tiene que rescatar a la princesa, Mario tiene que ayudar a Yoshi a rescatar los huevitos, ¿no? Eventualmente en el Super Mario 3 nos enfrentamos ya a Bowser y a sus hijos, a sus 8 hijos, que eran cada uno muy particulares, que después en 3D se ven muy bien, ¿no? Y Luigi. Luigi. Ahí de Luigi no me conozco mucho la historia, no he jugado mucho con Luigi. No Nadie aprendió lo mucho, elegía Luigi. mucho, Claro. la verdad. ¿Era Mario, viste la película? Sí, sí la vi, Mario? fantástica, preciosa. Es hermosa No, porque súper apela a la bien. nostalgia, pero es que de todo No, punto de claro, vista. aparte la productora es muy buena, la hicieron de oro. ¿Y hay otro personaje como Mario que esté tan metido en la cultura popular, como dice Camila? Donkey Kong, no sé. Yo creo que, claro, Donkey Kong finalmente, a pesar de ser el primer personaje, el primer Tipo, juego donde el Mario primero. aparece es Donkey Kong, pasa un poco a segundo plano. Yo siento que Sonic, pero Sonic está un poco de capa caída, como... Le ha ido mal con las películas igual. Que Sonic era como la competencia de Mario, po. Fue en algún momento como competencia, así como que explotaron harto eso en la guerra de las consolas, en la época de Super Sega, Nintendo, ¿no? claro, Sega. Super Nintendo, Sega Genesis, ahí cada uno tenía su personaje, ¿no? Y explotaban mucho que Mario era muy ñoño y Sonic era con Era como punta y cool. corría rápido y claro, era como más edgy, como dicen los chicos. Sin embargo, creo que ahora empieza a ocurrir un fenómeno en donde hay personajes de juego que son más como temporales o de moda o como seasonal, como por temporadas, ¿no? Yo siento que y a veces personajes también o como arquetipo de personajes que los chicos pueden ir modificando, como los personajes de Minecraft. Hace un par de años en la pandemia estuvo de moda todo lo que era Among Us. Among ¿no? Us, sí. No, y todo el Nunca mundo, entendí sí. la fascinación. Acá teníamos un séquito de los Among Us que se juntaban, ¿te acuerdas? Los sí, chiquillos abajo. ¿Verdad? Estaban todos Estaban todos pegados ahí con el Among Us. Ahora, yo creo que acá de lo determinante, a propósito de lo que mencionaba hace un rato Pablo, de esto de jugar para una audiencia, yo debo decir que siempre fui buen público de personas que estaban jugando y yo observar. Ah, Me sí. gustaba mucho estar al lado de alguien que jugara. Lo encontraba siempre lo encontré muy entretenido. Porque no sí, eras dueña de la consola. y porque además, como bien dijo el señor director aquí al sono, yo era pésima jugando. No era tan mala. Mira, te juego un Smash. No era tan mala. O no eras tan malo o no tenías la consola. También. Pero hoy día también le sumamos el componente de lo digital. O sea, el Internet también revolucionó el mundo de los videojuegos, ¿no? Esto de poder jugar en línea. Es algo que muchos de los que jugamos en algún momento videojuego y lo dejamos, no seguimos una carrera en esto, no alcanzamos a jugar en línea. Sí podíamos descargar los videojuegos, Claro. sí podíamos instalarlos en el computador, ¿cierto? Los emuladores, pero de ahí a jugar en línea eso fue otra cosa. Claro, fue un salto, primero, sorry que traiga recuerdos, ¿no? Pero me acuerdo en la época de Quake, Doom, los primeros juegos first person shooter, bueno. que uno podía jugar en línea, había que hacerlo por teléfono y era un poco a la suerte de si te funcionaba Sí. y podías jugar entre dos personas, ¿no? Nada. Y luego pasamos a las redes locales, generalmente la gente que tenía computadores en la pega se quedaba un ratito más y conectaba los computadores para jugar. Pero ahora, claro, Internet básicamente existe por defecto. Uno tiene que hacer al revés. Uno tiene que hacer el acto consciente de desconectarse, no de conectarse. Por lo tanto, todas las consolas modernas están conectadas a los computadores, Están en los línea ahora teléfonos muchos están todos juegos. conectados. Y yo creo que el ejemplo, arquetípico de ese tipo de juego es Fortnite. Sí. ¿No? Juego gratuito, un juego como servicio que se va renovando todos los meses, tiene novedades. Cualquier persona puede jugarlo porque corre sobre Play, sobre Xbox, sobre PC, sobre Mac, sobre PlayStation, todo lo que queráis, sobre el teléfono y sobre cualquier teléfono, cualquier aparato. Y por lo tanto se transforma en una especie de punto de reunión.
en donde yo puedo jugar en línea con mis amistades, con mis O sea, amigos. nos juntamos en Fortnite. Es verdad. O Y- no, juntamos en Fortnite. sí. Y bueno, hoy día también lo decía yo de que están en línea, es que ya no necesitan la consola. Incluso ahí entras a una página y está Donkey Kong, Totalmente, claro. está incluso varios otros juegos que antes había que tener solamente la consola o descargarlo en tu computador. Claro, el emulador lo permitía, Claro. Ahí, de manera más ¿cómo rudimentaria. vamos por el desafío ahora en la industria del videojuego? Entendiendo que hoy día está apareciendo la inteligencia artificial, está apareciendo la realidad virtual. No sé si ha aprendido mucho en el videojuego en la realidad virtual. ¿Cómo van apuntando ustedes como docentes A también? ver, yo creo que son súper buenos puntos los que tocaste y voy a tratar de partir un poquito ahí el contexto global. Yo creo que todos los que juegan o que son jugadores saben que la industria del AAA, como del juego grande, del juego de millones de dólares, está un poco en crisis en este momento. Hay muchos juegos que se diseñó pensando en que fueran servicios, que la gente pagara o fuera gratuito. Y como yo les decía, hay un recurso que es la atención del jugador y parece que los jugadores deciden en qué juego jugar y se aparece uno nuevo, no se van para allá porque tienen que invertir tiempo, llevar a sus amigos y el juego como servicio está en una especie de crisis. Y se apunta a que va a venir un nuevo juego o un revival del juego indie. Un juego de menor tamaño, de duración de 4 o 5 horas máximo, experiencias más individuales o grupales muy acotadas, pero juegos más innovadores, de mejor calidad, de mejor oficio, más contenido y muy atractivos visualmente. Y Eso es ese lo que el desafío desafío. de lo que se viene, Pablo, nos encantaría volver a abordarlo Sí, contigo en venga, una venga. próxima Encantado. conversación, porque vamos a ver qué va a pasar con el futuro del videojuego, pero ahora tenemos que ir a escuchar al presidente